Voces de la Nación. De casa. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Nación. El tema que abordaremos hoy es el de las energías limpias. Es verdad que en este tema se ha usado un sofisma para favorecer a las empresas privadas. Nuestras invitadas, Mireya Landero Orduña, especialista en medio ambiente, Marisa Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el Gobierno de Guanajuato. Tenemos a Fernando, pero permítame un tantito, aquí se me movió. Tengo aquí una pequeña falla. Tenemos a nuestro invitado Fernando Cota Acuña. Él es economista, experto en competencia y regulación de mercados, asesor del PAN en la reforma energética de 2014 y vicecoordinador económico del PAN en el Senado de la República de 2015 a 2018. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las ventajas que nos ofrecen las energías limpias, de las consecuencias para el planeta y la humanidad si continuamos generando electricidad a partir de los materiales fósiles. Pero también hablaremos sobre sofismas y sofistas y, por supuesto, de las alternativas que tenemos como país para salir adelante en el tema energético. Marisa, Mireya y Fernando, para empezar, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las energías limpias y sus principales ventajas frente a las fuentes tradicionales? ¿Quién quiere empezar, por favor? Marisa. Gracias, Mariano. Bueno, pues las energías limpias son, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, que es la que viene del viento, la energía geotérmica, que es la que viene también de todos los vapores que emergen de la propia tierra, la que se genera también de la biomasa, inclusive es energía limpia, la energía nuclear como tal. Ahí no entra en renovables, ahí tendríamos que entrar en hacer la clasificación. Una cosa son las energías renovables y otra cosa las energías limpias, pero en este caso entraría la propia energía nuclear como una energía limpia. Entonces son aquellas que también, bueno, pues no generan tantas emisiones a la atmósfera como las que los combustibles fósiles estarían generándonos. Entonces sí hay una gran diferencia en ese sentido. Nuestra legislación, en la Ley de Transición Energética se puso un transitorio que diferencia el monto máximo de emisiones para considerar una energía limpia, porque recordemos que en la Ley de Industria Eléctrica, cuando se daba la definición de energía limpia, daba la posibilidad de que inclusive el secretario de Energía o el secretario de Medio Ambiente definieran una energía limpia. No podíamos dejar a que dos personas definieran este concepto. Entonces es en la Ley de Transición Energética, en los transitorios, que ponemos un monto máximo de emisiones para considerarlo limpia o no. Y las ventajas que tiene, bueno, son muchísimas. Primero, evidentemente, tenemos la tecnología que nos permite aprovechar los recursos naturales que tenemos, como es el sol, como es el viento. Prácticamente todo nuestro país tiene potencial de energía solar, excepto una zona de los alrededores de Jalapa, Veracruz. Todo lo demás tenemos un potencial muy importante. En temas de energía eólica, prácticamente tanto como tenemos costas por ambos lados, bueno, pues tenemos potencial importante, pero sobresale Tamaulipas por el tema de la constancia en la parte de los vientos y obviamente la ventosa en la zona de Oaxaca, aunque es mucho más intermitente su presencia de vientos, pero también hay una presencia importante de energía eólica o energía de viento. Y hay algunas zonas de energía geotérmica también que son valiosas. Aquí la apuesta es evidentemente a diversificar nuestras fuentes energéticas. No podemos seguir dependiendo solamente de los combustibles fósiles, cuando ya sabemos que son altamente contaminantes, y con esto la contaminación genera también problemas de salud. Entonces no podemos seguir poniendo en riesgo a la población mexicana cuando hay ahora estas alternativas. Y además las energías renovables tienen un beneficio importante en materia económica, que eso también es ponerlo sobre la mesa. Las últimas las subastas que se pudieron llevar a cabo a partir de la reforma energética, las 3 subastas, mostraron una diferencia, y te pongo un ejemplo, de un costo de 20
$3.1 el megawatt hora con energías limpias, a diferencia de un megawatt generado por carbón, costaba $101. Entonces, hay una gran diferencia en materia económica y eso también tenemos que aprovecharlo. Diversificar nuestras fuentes para contar con seguridad energética y buscar estas alternativas que también son económicamente ya más viables. Claro que sí. Ahora, Fernando, te pediría, por favor, que nos comentes cuáles son las consecuencias negativas, en este caso, si nosotros continuamos generando energía eléctrica a partir de los combustibles, a partir de los fósiles, en este caso. Pues en principio la consecuencia obvia que todo el mundo conoce tiene que ver con la degradación del medio ambiente y además con los efectos del cambio climático. Continuar apostando en una mayor proporción por combustibles fósiles pues va a llevar poco a poco, sobre todo pues si internacionalmente no se hace algo, porque es un problema global, a que se aceleren los efectos del cambio climático. Pero por otra parte hay otro problema en el que muchas veces pues no se hace énfasis, y es que particularmente en México las energías sucias son también las energías que están monopolizadas por el gobierno, y las energías limpias pues son aquellas que operan bajo un régimen de mayor competencia. Entonces aquí el daño es doble, porque estamos fortaleciendo a monopolios que nos salen muy caros, que pierden miles de millones de pesos cada año, y no estamos perdiendo la oportunidad de contar con un ecosistema energético que, además de ser más sano medioambientalmente, es más sano económicamente y que permite pues a muchas empresas e incluso pues a personas específicas desarrollar sus propias fuentes de energía y tener energía pues más barata. También ahí hay otra ventaja. Claro que sí. Ahora, Mireya, te pediría que nos comentes cuál fue la defensa que hizo la secretaria de Energía en su reciente comparecencia, y también el director de la Comisión Federal de Electricidad en la Cámara de Diputados, porque ellos insisten en que en México se tiene que seguir una política favoreciendo a las empresas del Estado, en este caso a la CFE y a Pemex. Parece que Mireya no nos está escuchando. Es que tiene cerrado su micrófono. Ya, perdón, sí, te ha cerrado el micrófono. Te decía que la secretaria de Energía todavía no comparece en la Cámara de Diputados, fue el director general de la comisión, Bartlett. ¿Cuál fue la principal defensa de...? Mira, nada más así como en contexto, pues nada más estuvo confirmando todo el proyecto energético de la Cuarta Transformación, y desde que López Obrador estaba en campaña, porque, por ejemplo, en su proyecto de nación, cuando antes de que tomara posesión, antes de las elecciones, los temas de energía renovables se enfocaban específicamente a proyectos de hidroeléctricas, termoeléctricas, con unas inversiones impresionantes. Luego, ya que es electo López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo, pues bueno, como plan, como muchos sabemos, pues no es como tal, porque pues no estableció metas claras ni objetivos, o sea, fue como una carta de buenas intenciones y todo lo que ya había estado diciendo en su campaña. En temas de energías renovables, pues pues nada más lo menciona. Entonces, ayer Bartlett pues confirmó lo que ya se sabía, ¿no? Que no hay un proyecto claro del gobierno actual en cuanto a energías limpias. Lo que enfatizó, lo que para él, decía Bartlett, son las energías limpias, porque obviamente la oposición lo estuvo cuestionando de que no se estaba apoyando por parte del gobierno la transición energética y apoyar estas energías renovables,
él decía que apostaba, y fue claro que el proyecto del gobierno es apostar las hidroeléctricas nada más, que incluso se iban a reconvertir, por ejemplo, 12 presas, estaba diciendo, de vocación agrícola, para que den servicio como hidroeléctricas. Pero pues como que desdeñó toda la aportación que estaban haciendo los particulares, en cuanto a energía eólica, fotovoltaica. Los acusó que pues finalmente ellos le estaban pagando la comisión les pagaban al 100% por una energía que ellos otorgaban como al 30%. Y bueno, otra parte fue, por ejemplo, esta parte de que las intermitencias de este tipo de energías pues no aseguraban el sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues finalmente es como efectivamente volver, la idea esta de volver a la comisión junto con Pemex, una industria de gobierno que monopolice en este caso la generación de electricidad, y él lo insistió, Bartlett insistió en que pues como antes, y como decía, volver al pasado cuando la comisión era el que otorgaba, la que generaba y daba el servicio a todo el país, pues querían volver a este proyecto. Entonces, pues es claro que no le están apostando a diversificar la matriz de energías limpias. Para él las energías nada más limpias, te repito, son la generación por hidroeléctricas, quizá algo de geotermia, pero lo demás pues parece ser que se cerró, ¿no? Ya no quiere, incluso las industrias privadas, como que las desdeñó y las acusó. Bien, ahora vamos a comentar un poco acerca de lo último que ha dicho el presidente, su reciente visita a Coahuila. Ahí dijo que en el tema de las energías limpias se ha manejado un sofisma, dijo. Es decir, una argumentación falsa que se ha venido manejando desde hace décadas, según él, para privatizar la industria eléctrica. Fernando, coméntanos cuál fue el espíritu, cuál es el espíritu de la reforma energética de 2014, y a partir de ahí vamos a intercambiar opiniones acerca de lo dicho por el presidente en Coahuila. Pues yo diría que más que un espíritu, la reforma energética en 2014 tuvo dos espíritus. Por una parte, estaba la visión del PRI, el partido que tenía la mayoría en el Congreso, que gobernaba México, y por otra el PAN, que era el principal partido de oposición y era el elemento indispensable para aprobar esta reforma que tenía un calado constitucional. ¿El PRI qué buscaba? El PRI buscaba un control total, quería mantener el control total del Estado sobre toda la energía, la electricidad, hidrocarburos, etcétera, pero era consciente de que el sector privado era indispensable para desarrollar algunas actividades, por ejemplo, explotación en aguas profundas. Entonces, el PRI, cuando plantea esta reforma, quiere mantener de alguna forma todo el control del aparato estatal y aprovechar de la máxima manera posible, sin perder ese control, la eficiencia y la competitividad privadas. El PAN, por otra parte, era mucho más aperturista y entendía que la energía eléctrica pues, requería operar con mayor libertad, requería competencia y además, pues, como van a comentar ahora, requería apostar más por las energías limpias. Al final, ¿qué ocurrió? Que lo que se terminó aprobando fue un poco un equilibrio entre estas dos visiones, por esto hablo de dos espíritus, en la que sí se permitió una mayor competencia, sobre todo en industria eléctrica, no tanto en hidrocarburos, donde se mantuvieron muchos más candados, pero en todas las actividades relacionadas con la industria eléctrica se mantuvo un control del Estado al punto de que pues, cualquier actividad requiere concesiones, requiere permisos, se pueden hacer reservas del Ejecutivo, requieren asignaciones, particularmente para acceder a la red, pues la red de distribución y transmisión sigue siendo del gobierno, y además se dejó un papel regulatorio muy fuerte al gobierno, en manos muy limitado la Secretaría de Energía, que por cierto ahí hubo otro debate, aunque bueno, ya se me haría muy larga la exposición, y por otro lado se fortalecieron las facultades regulatorias de la CRE y la CNH como organismos reguladores coordinados, aunque no se les dio autonomía.
y esto pues a lo que llevó fue a dos pecados de esta reforma. Uno de ellos lo hablaré al final. El primero de ellos es que dejando tanto el Estado, se abrió la puerta a que llegase un gobierno hostil que tuviese todo el poder para echar atrás la reforma energética, aunque no fuera pues modificando la ley, sí de facto. Y hoy vemos pues cómo teniendo un gobierno hostil, en muy pocos meses, por una parte pues ya descarriló toda la autonomía de la CRE y la CNH, hoy en día pues ya son organismos totalmente dependientes de la secretaria, y por otra pues puede abusar de su control de la red para lastimar a empresas de energías renovables que quieran enchufarse esa red y proveer a todos los consumidores. Claro. Entonces, podemos decir que es falso que en este debate de las energías limpias haya habido o se haya manejado un sofisma, como lo dice el presidente. ¿Qué le podemos decir al presidente en este momento, tras su afirmación en Coahuila? Pues digo, si Marisa o yo. Marisa, por favor, y luego Fernando y luego Mireya. Adelante, como gusten, Fernando. ¿Quieres intervenir? Luego intervengo yo. Ya tengo muchos temitas que quiero ahí comentar, o sea, como prefieras. No tengo problema. Adelante. Adelante. Fernando, por favor, adelante. No, nada más decir, o sea, en general, más allá de lo del sofisma, que cuando comenta que el problema es que se privatizó, yo diría que el problema es todo el contrario, que no se privatizó lo suficiente. Y creo que no debemos tener miedo a usar el término privatización cuando hablemos de energía. Ok. Marisa, por favor. Definitivamente, creo que habría que informarle al presidente lo que sucede en el mundo y lo que realmente le está apostando el resto de los países, porque el resto de los países te hablan de que la apuesta es que para el 2050 haya 42 millones de empleos vinculados a las energías renovables, 42 millones de empleos en diferentes regiones del país, y están todas las proyecciones. Hay que también mostrarle, como también mencionabas antes de que iniciara el programa, Mariano, que hay ciudades que están poniendo como un límite para el uso de vehículos de combustión interna. Están poniendo que inclusive París se habla que para el 2024 ya no va a permitir el acceso de ese tipo de vehículos. Hay que informarle también que los países en el Acuerdo de París planteamos una serie de compromisos de reducción de emisiones y nuestras principales emisiones están vinculadas al tema de energía. Entonces, por lo tanto, tenemos que cumplir esos compromisos. Y México presentó su compromiso en marzo de 2015 y ahí nos comprometimos a reducir nuestras emisiones en un 22% de manera no condicionada y en un 36% de manera condicionada. Entonces, no vamos a alcanzar ese compromiso si no apostamos a reducir las emisiones en el sector energético, que evidentemente si lo vinculamos con la parte de transporte, prácticamente el 50% de nuestras emisiones está vinculada al sector energético. Entonces, la apuesta mundial y esta serie de compromisos están no solamente presentados en estas índices, en estas contribuciones nacionalmente determinadas, sino están también suscritos aprobados en el propio Senado. Entonces hay un compromiso a nivel internacional que México suscribió y que no podemos soslayar. Entonces creo que hay que informarle todo esto porque no lo podemos pasar por alto. Y además hay que informarle los riesgos que generan estos combustibles fósiles. Vamos a poner un ejemplo concreto. La parte de la generación de energía eléctrica a partir del combustóleo, y ahí te comparto una experiencia un poco en la parte de Salamanca. Tenemos aquí en Guanajuato una refinería. En la refinería de Salamanca prácticamente genera más del 95% del dióxido de azufre del municipio de Salamanca. Y Salamanca genera el 88% del dióxido de azufre del estado. ¿Y cómo se genera ese dióxido de azufre? Justamente con la quema del combustóleo. Y el dióxido de azufre es altamente cancerígeno. Entonces, o actuamos para verdaderamente cuidar a la población mexicana en reducir este tipo de situaciones, o bueno, pues creo que hay que informarle de los riesgos que se va a estar generando también en incremento en costos en materia de salud. Entonces, no en balde, ahora la Organización Marítima Internacional no está recibiendo el combustóleo mexicano y no lo recibe por el alto grado de azufre que tenemos. La Organización Marítima Internacional a partir de enero puso
que no puede recibir el combustible que tenga más allá de 0.5% de azufre. Y el azufre mexicano, más bien el combustible mexicano tiene 5 y hasta 6% de azufre. Por lo tanto, es muy alto el contenido que tenemos, y lo que ha pasado es que entonces la Comisión, la Secretaría de Energía se le está haciendo más fácil que en lugar de buscar alternativas para reducir la cantidad de azufre que tiene o dejar de estar usando el combustible, ahora está, pues de alguna manera, forzando a que sean las empresas generadoras, y más bien las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad, quienes utilicen ese combustible que están generando las refinerías. Entonces estamos generando un círculo vicioso para la población mexicana y no estamos dimensionando la trascendencia, pues, de estas decisiones para la salud de todos nosotros. Así es. Mireya, ¿tienes alguna opinión por lo dicho del presidente? Pues es que finalmente, Es que él dice, ajá, perdón. él dice que se ha engañado a la gente para hablar de la energía renovable, energías limpias. No. Esto es para engañar a la gente, dice él lo que dice, para privatizar la Claro. electricidad en este caso, ¿no? ¿Alguna opinión? Pues nada más complementar un poco lo que decía Marisa, para que la gente sepa lo que contamina todo lo que es fuente con combustibles fósiles. Como tú decías, más del 50% de los gases de efecto invernadero, en específico con los últimos datos de los reportes que emiten, el 57% de los gases de efecto invernadero es por el uso de combustibles fósiles. De esos, el 26% es por la producción de electricidad, por eso hablábamos de todo lo que es la Comisión Federal de Electricidad. No, es el 19%, perdón, y el 26% es por el transporte, o sea, todo lo que se contamina con gasolinas, diésel y esto. Y el 12% es por la producción y transformación de hidrocarburos. O sea, el 57% está vinculado con todos los combustibles fósiles. O sea, con eso estamos viendo la dimensión de los retos. Ahora, como también bien decían, todas las metas, además a nivel nacional tenemos las metas establecidas en la Ley de Transición Energética, que supuestamente para 2024, o sea, al final del gobierno de López Obrador, el 30% de toda la energía se estableció como mínimo debe ser generado por energías limpias. Y no sé si estamos alcanzando estos porcentajes, pues supuestamente a 2018 debimos haber alcanzado el 25% de la energía producida en el país por energías limpias. Y creo que estamos un poco lejos porque pues yo revisé los últimos datos que han publicado oficiales, que son, porque ya no lo actualizaron en este gobierno, que son del primer semestre de 2018, solo el 17.29% de toda la energía que se produce en el país pues es por fuentes renovables y limpias, el 17.29 a 2018. Esto es, incluye las hidroeléctricas, la generación eólica, geotérmica, bagazo, fotovoltaica y biogás. O sea que me parece, como dice Marisa, no estamos alcanzando las metas ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y entonces, si la apuesta del gobierno es solamente a que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que son los que más contaminan, sean los que puedan alcanzar estas metas, con estos proyectos que estamos viendo, las refinerías, las termoeléctricas, porque bueno, también parece ser que con esto del combustóleo, el uso de carbón todavía, pues no lo vamos a llegar. Y entonces es obvio que pues, se necesita la participación de otro sector, del sector privado, para poder alcanzar estas metas. Yo creo que esa es una visión como muy cerrada, como bien decía Fernando, a la visión de las energías limpias y renovables, es cerrarse. Claro. Ahora, al hablar de sofismas, también tenemos que hablar de sofistas. Los sofistas, como
se sabe en Grecia, eran los maestros que argumentaban sus enseñanzas con sofismas, o sea, es decir, con mentiras y con discursos para engañar a la población. Sin embargo, en la actualidad, esto pienso que se puede aplicar muy bien a quienes todos los días difunden desde el gobierno que las cosas están muy bien en seguridad, en salud, economía, educación, etcétera, y ni se diga en materia energética, mientras el mundo, como habíamos dicho, entero está apostando a las energías limpias. En México, la política energética más bien tiende hacia el pasado. Aquí me gustaría que cada uno de ustedes me diera su opinión acerca de qué es lo que se está haciendo mal y hacia dónde nos va a conducir este gobierno. Por favor, Fernando. Pues yo creo que lo principal que está haciendo mal este gobierno es, con lo poco que hemos avanzado en la reforma energética, echarlo para atrás. Y particularmente lo que tiene que ver con certidumbre jurídica. Yo veo muy preocupante que el gobierno pues esté de manera continua y constante amenazando a empresas que pues están desarrollando aquí proyectos de energías limpias, particularmente Iberdrola. Si no me equivoco, Iberdrola hace unos días pues ya anunció que mientras el gobierno siga por esta vía, pues ya no le va a meter un peso a México. Así es. Como Iberdrola, pues hay otras empresas que hacen eso sin anunciarlo. ¿Y eso, pues, en qué repercute? En primer lugar, en que no va a haber una transición a las energías limpias pues, tan rápido como quisiéramos, porque todas estas empresas que son las que tienen la tecnología y el interés en desarrollar estas energías ven a México como un lugar muy inseguro para invertir. En segundo, relacionado con esto, pues como acabo de decir, México se vuelve un lugar muy inseguro para invertir. Esto impacta ya no solo en el sector energético, impacta en todos los sectores, porque un inversionista extranjero que viene aquí y que ve que el gobierno pues toma políticas de reversión de contratos, políticas casi expropiatorias, pues haga lo que haga, ya no va a querer poner aquí una planta, ni de energía, ni de cerveza, como ya hemos visto con el caso de Constellations, ni de cualquier otra cosa, porque pues como inversionista tú dices, si hoy pues se va el gobierno contra las energías renovables, ¿quién me dice a mí que mañana no se va a ir contra mi sector? Entonces, pues yo creo que ese es uno de los más graves problemas, además de lo medioambiental, que me imagino comentarán ahora, es que estamos convirtiendo a México en un país muy inseguro para invertir, y esto pues al final, ¿qué va a ocurrir? Que haya pues menos generación de empleos, menos crecimiento de la economía, en un momento como el que estamos, donde si algo nos surge en México es que lleguen inversionistas a meter dinero y a crear empleos. Así es. Muy bien. Marisa, por favor. Coincido con lo que plantea Fernando, o sea, al final, solamente para dar algunos datos, en las 3 subastas que se llevaron a cabo a partir de la propia reforma energética, la primera subasta hubo 18 ofertas por un total de 2.200 millones de dólares. La segunda subasta hubo 56 ofertas con una inversión de 4.400 millones de dólares. La tercera subasta fueron 16 ofertas de 2.400 millones de dólares. A partir de ello, bueno, se estuvieron desarrollando una serie de proyectos en todo el país que, bueno, pues los últimos están en riesgo. Nosotros por eso también presentamos una controversia constitucional como Estado, porque queremos proteger los proyectos que ya se están llevando a cabo en Guanajuato. A partir de la primera subasta se establecieron 3 granjas solares y después tenemos en puerta 14 proyectos para poderse, bueno, desde eólicos, solares, también una hidroeléctrica, y estamos convencidos de que la apuesta tiene que ser hacia estas fuentes energéticas, a diversificar nuestras fuentes energéticas para que podamos aprovechar pues todo el potencial que tenemos. Al final, países como Alemania, que le han apostado a la energía solar, no tienen el nivel de irradiación solar que tenemos nosotros. Países como, bueno, pues al final Dinamarca le ha apostado también de manera importante al tema de energía eólica, y bueno, no tienen un territorio tan amplio como el que tenemos nosotros, pero también aquí en Latinoamérica, Chile,
y los propios uruguayos le han apostado de manera importante a las renovables y han transformado su propia matriz. Entonces creo que es verdaderamente no aprovechar el potencial que tenemos. Entonces se están cometiendo errores en materia económica, errores también en no aprovechar de manera sustentable nuestros recursos naturales, se está poniendo en riesgo el tema ambiental y se está apostando a verdaderamente tampoco atender los temas de cambio climático, cuando México es también vulnerable ante el cambio climático. Te pongo ejemplos solamente en la parte de Guanajuato. Los expertos te hablan de que no se debe de incrementar la temperatura en 2 grados centígrados porque se generaría una afectación. Guanajuato ya tiene un incremento de 1970 a la fecha de 1 grado centígrado. Entonces, bueno, pues también en el resto del país las afectaciones en estrés hídrico, en inundaciones en la zona de Tabasco, son palpables y si no actuamos, si no verdaderamente generamos una política climática acorde a la política energética, también estaremos generando que el cambio climático nos afecte en mayor medida a todo el país. Claro que sí. Ahora, ya para ir cerrando esta conversación, yo les pediría que mandáramos un mensaje muy claro a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, para que les sirva de reflexión y sobre todo también que tenga algunas alternativas para que su opinión la conduzca de mejor manera en el futuro. Mireya, por favor, ¿alguna conclusión que tú quisieras presentarnos? Por favor. Pues mira, yo creo que el tema de las energías renovables y limpias, yo creo que es un tema que en todo el mundo se está imponiendo. Muchos países en Europa ya están haciendo esta transición para saltar hacia matrices energéticas menos contaminantes, e incluso las nuevas generaciones en todo el mundo, los jóvenes, es un tema que les llama la atención. Entonces, lo que no se haga ahorita, ellos son muy sensibles al tema. Entonces, como hacerles un llamado a los jóvenes y decirles que si hay alternativas que ahorita no están sido escuchados y este gobierno parece cerrarse un poco a estas alternativas, pero por ejemplo, como en el caso del trabajo que se hace en la Cámara de Diputados, hay propuestas. En el PAN ha presentado propuestas, por ejemplo, para impulsar la energía eólica marina, impulsado proyectos para que se deduzca en la compra de autos eléctricos o híbridos el ISR, el IVA. Propuestas hay y alternativas hay, que no necesario, y que estamos yendo en contra de todo el proceso de transformación que se está dando en todo el mundo, y además es un tema, como bien dice Marisa, que está muy vinculado al cambio climático. No es una cuestión solamente de las empresas, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, ¿no? Hablando de esta soberanía energética que quiere el presidente, sino es una cuestión que nos va a impactar y ya nos está impactando por todos los efectos que se están dando. Así es que, pues, yo creo que pues hay una esperanza. El PAN se ve que lo ha hecho, lo ha impulsado, la línea verde, como dicen, o la propuesta verde, ¿no? Del PAN, el paquete verde, perdón, pues ahí está, y hay propuestas y se puede hacer. Yo les diría eso. Fernando, ¿qué podemos decir a la gente que nos está escuchando? Pues yo reflexionaría, como empecé, con las 2 reformas energéticas y esto que llamé los 2 pecados. Uno es que dejamos mucho en manos del gobierno en materia regulatoria, que le permiten ahora echar para atrás estos aspectos positivos de la reforma, y otro es que no le dimos lo suficiente a las personas. ¿Y con qué me refiero a esto? Con que no se permitió en la reforma que los propietarios de las tierras, las comunidades, tuvieran una palabra a la hora de desarrollar estos proyectos de energías limpias. Muchas veces lo que ocurre es que la negociación se da pues, entre las empresas y el gobierno, y las comunidades pues, quedan un poco apartadas y se sienten ajenas a este proceso. Esto es una autocrítica que podemos hacer. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que estas comunidades generan
una oposición natural a estas reformas que ha sido muy aprovechada por este gobierno. Si lo que hubiéramos hecho en un inicio es decir, oye, vamos a desarrollar estos proyectos en estas tierras que son de esta comunidad, pues vamos a ver cómo ganamos todos, cómo el propietario de la tierra gana con el desarrollo, cómo gana la empresa y cómo gana la sociedad en su conjunto. Entonces yo a lo que animaría, en primer lugar al PAN, es que apostemos por una nueva reforma energética que vaya mucho más allá de lo que hemos hecho, en vez de buscar ser reactivos, y que la clave de esta reforma sea, por una parte, limitar la capacidad del gobierno, limitar el poder de sus monopolios públicos, y por otra, dar más poder a todo el mundo en general, a los ciudadanos de a pie, y particularmente a los propietarios, para que ellos tengan, en primer lugar, pues una ganancia, y en segundo, un incentivo muy claro para respaldar la reforma energética. ¿Qué estaría pasando hoy? Me pregunto, si pues las comunidades de Oaxaca, las comunidades en Sonora, vieran en su bolsillo, como propietarios, las ventajas del desarrollo de estos proyectos. Hoy no lo ven tan claro, y creo que eso es lo que más le ha faltado a la reforma energética de 2014, y creo que es donde nos podemos poner desde el PAN en la vanguardia. Claro que sí. Marisa, sin duda un enorme reto para el PAN, porque pues ha impulsado históricamente el paquete verde, las energías limpias, y ahora pues el reto es mayúsculo, Marisa. Sí, bueno, pues Mariano, efectivamente el PAN desde 2008 ha estado impulsando estos temas. Es el PAN quien en la reforma constitucional se apuesta por modificar el artículo 25 que define el desarrollo nacional, y en este texto del artículo 25 constitucional se incluyó que el desarrollo nacional debe ser sustentable, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo nuestros recursos naturales. Entonces tenemos que hacer realidad ese artículo. Pero de igual forma, el PAN es quien propone la ley de transición energética y quien le apuesta a incluir un paquete verde que incluya conceptos de eficiencia energética, conceptos de generación distribuida. La generación distribuida lo que busca es que las pymes, los ciudadanos podamos generar nuestra propia energía y poder vender el excedente de esa energía. Entonces, ahora es cómo ir aterrizando toda esta parte que lo que busca principalmente es el beneficio de los ciudadanos. Nosotros como gobierno estatal de Guanajuato estamos convencidos de ello, y por eso le estamos apostando también a programas, por ejemplo, de calentadores solares. Es decir, se instala en viviendas marginadas calentadores para utilizar también la irradiación solar. Hemos estado prácticamente instalando por año alrededor de 10,000 calentadores solares, y estamos también apostando a instalar paneles solares en escuelas y también en edificios públicos, para aprovechar el potencial que tenemos, para mostrar que nosotros estamos convencidos que las energías renovables es la apuesta, diríamos, al futuro y la apuesta en el presente. Y además estamos convencidos también de demostrar que los gobiernos panistas pensamos en el beneficio de la persona, en el beneficio de cada uno de los habitantes de este país. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la dejamos por hoy. Muchas gracias a Mireya Landero Orduña, Marisa Ortiz Mantilla y Fernando Cota Acuña. Esperamos que las ideas aquí expresadas sean de utilidad para el conocimiento individual y colectivo, y por supuesto para que juntos podamos tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todas, a todos, y hasta la próxima semana. Voces de la Nación. De casa.